Hoy acabamos esta serie con las leyes que gobiernan las maldiciones. Vamos a ver algunas leyes básicas que gobiernan las maldiciones en el mundo invisible. Hermanos en Jesucristo, santos de Dios, Dios, dice en Romanos 1, nos ha puesto un universo y un cielo a nuestro alrededor para que nosotros comprendamos que el mundo físico que nos rodea está gobernado por leyes físicas. La ciencia existe, la física, la química, la genética, la antropología, la paleontología, cualquier ciencia necesita tener como base el orden del universo. Si no hubiera un orden a nuestro alrededor, la ciencia no podría observar ni estudiar los fenómenos, ni tampoco hacer experimentos en los laboratorios. Para que la ciencia pueda medir el día, la noche, los fenómenos, calcular a través de métodos diferentes la edad de la Tierra, etcétera, etcétera, la ciencia necesita observar las cosas que suceden. Un doctor no podría deducir y decir usted tiene una enfermedad sin observar en el microscopio la sangre y corroborar a través de la sangre y la cantidad de plaquetas o glóbulos blancos si tienes o no tienes cáncer, si tienes una infección, gracias al orden que existe en la sangre, en las células, en el aire, en la ley de la gravedad, en las leyes que nos rigen a nuestro alrededor. Todo está regido y controlado por leyes. Hasta que venimos a la Biblia, comenzamos a comprender que también el mundo espiritual, aquel que no puede ser observado, aquel que no puede ser comprendido por los 5 sentidos, también en ese mundo invisible existen leyes. Y las leyes del mundo espiritual nos son reveladas en la palabra de Dios. Hasta que conocemos la Biblia, comenzamos a comprender cómo opera el mundo espiritual. Les voy a dar un ejemplo de la psicología. Cuando comenzó a iniciarse la pseudociencia de la psicología por Sigmund Freud, después Jung, Erich Fromm, etcétera, etcétera, todos estos hombres bien intencionados trataron de penetrar en lo interno del hombre para comprender al hombre y elaborar un diagnóstico y una terapia a seguir. Desgraciadamente, hombres como Erich Fromm llegaron a descubrir de que el hombre, el ser humano, es sumamente autodestructivo. Al mismo tiempo que somos autodestructivos, destruimos también por nuestra autodestrucción a todos los demás. Por ejemplo, una persona amargada, dice Hebreos 12:15, contamina a todos los que se le acercan o a todos los que la oigan. Una persona que odia a los demás como Adolfo Hitler acaba destruyendo a todos los que les acercan. Una cosa que no mencioné ayer en el desayuno fue que Hitler tuvo 5 mujeres y de las 5 mujeres que tuvo Hitler, 4 se suicidaron. O sea, la gente que se acercaba a Hitler era destruida por el mismo Hitler, porque esta es la característica de la destructividad humana. Ahora bien, Erich Fromm, el psicólogo, concluyó y dijo, el ser humano es destructivo, pero Erich Fromm no pudo diagnosticar o evaluar la razón de nuestra destructividad. Entonces dice, hay algo en Hitler dentro que lo hizo ser como él es, o tal vez algo externo. Entonces la psicología comienza a penetrar y a decir, tengo que encontrar qué hizo de este hombre un monstruo. Tiene que ser algo dentro de él o algo fuera de él. Desgraciadamente, la Biblia nos revela en Jeremías 17:9 que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Y la Biblia nos enseña que solo el Dios de la Biblia conoce nuestro interior. Y como solo Dios conoce realmente lo que existe dentro de nosotros, el ser humano
sin tomar en cuenta a Dios ni la Biblia, nunca podrá comprender a sus semejantes. Así pues, los grandes psicólogos se estrellan ante el abismo insondable, ante las profundidades de la conducta humana, sin poder llegar a decir, esta es la razón. Erich Fromm debió haber sabido, igual que Freud y a todos los que les interesa la psicología, que la razón de nuestra conducta autodestructible y contradictoria es la naturaleza pecaminosa con la cual todos hemos nacido. Ahora bien, si el corazón es perverso y engañoso y nadie lo puede conocer, necesitamos a Dios para conocernos a nosotros mismos. Cuando venimos a la Biblia, cuando nos convertimos y comenzamos a estudiar la Biblia, Dios revela en la Biblia cómo somos. Y cuando el cristiano comienza a conocer cómo es el ser humano a través de la Biblia, el cristiano se convierte en un verdadero psicólogo. Porque solamente el Espíritu Santo nos puede revelar realmente lo que existe dentro de una persona. A esto le atribuimos el alto éxito que hemos tenido en la clínica de liberación. Estamos preparando un informe para mandarlo a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación en México para que el gobierno mexicano investigue y vea el alto índice que tenemos de rehabilitación comparado con alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, psicópatas anónimos, etcétera, etcétera. Es increíble, a la luz de la Biblia, que solo los métodos bíblicos pueden rehabilitar a un ser humano. Una vez pues que entendemos esto, Dios también nos quiere revelar, no solamente comenzando cómo soy yo, porque si yo quiero comprender a ustedes o por qué una persona actúa como actúa, necesito comenzar a comprender por qué yo mismo comienzo conmigo, hago lo que hago, respondo como respondo, reacciono como reacciono. Y una vez que comienzo a entender mi corazón, porque Dios nos manda examinarnos a nosotros mismos, comenzamos entonces a poder tener una plataforma moral, una base bíblica para poder ayudar a los demás. En esta mañana que vamos a estudiar las leyes espirituales que controlan a las maldiciones, lo vamos a comprobar en la palabra de Dios. Número 1, la primera ley. En Proverbios capítulo 26, versículo 2, la Biblia nos da esta siguiente verdad. Proverbios 26, 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La primera ley que se encuentra detrás de todas las maldiciones es que existe una causa para toda maldición. Nadie puede, de repente, espontánea y casualmente, caer en una maldición. Las maldiciones son reguladas y son controladas por leyes espirituales, la ley de Dios. Es Dios, en el último de los casos, quien decide en este universo quién va a ser bendecido y quién va a ser maldecido. Hay cantidad de gente amargada que dice por qué me pasó lo que me pasó, etcétera, etcétera, y cuando analizan sus vidas se dan cuenta que no fueron ni las circunstancias, ni lo mal que fue su esposa, ni lo mal que fue su esposo, ni los hermanos, ni la iglesia, ni el medio ambiente, ni tu niñez, ni tu escuela, ni tu país tampoco, sino tú. Dentro de ti hay algo que tú hiciste que atrajo a tu alrededor la vida que estás tú viviendo en este momento. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos muestra Dios que la decisión que Él toma para bendecir a una persona en el Antiguo Testamento era la obediencia a sus mandamientos.
Dice Deuteronomio 28, del 1 al 2, acontecerá. Vean ustedes esta palabra, acontecerá. Sucederá, llegará a ser así, es lo que significa acontecerá. Acontecerá, te llegará a suceder que sí, oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vean ustedes el condicionamiento a la bendición. En el versículo 1, ¿en qué consistía la exaltación? ¿Ya lo vieron? Dios te exaltará, te pondrá por cabeza y no por cola, te pondrá arriba de las circunstancias y no abajo. La condición era oír su voz. Todo radicaba en oír su voz. ¿Cuántos de ustedes vienen el domingo a oír su voz? Todos en esta mañana la están oyendo a través de la Biblia. Pero oír en el hebreo significa obedecer. ¿Sabían? Cuando uno oye atentamente, está uno interesado en obedecer. Si tú oyes la Biblia y haces lo que la Biblia te manda, serás bendecido al 100%. Dice en el versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vemos pues que la maldición no existe sin una causa. La razón por la cual tú vives en desgracia en esta mañana, la razón por la cual eres miserable en esta mañana, la razón por la cual vives amargado en esta mañana o amargada en esta mañana, la razón por la cual eres tan chismoso y tan chismosa, la razón por la cual hay veneno en tu corazón, la razón por la cual estás con la espada desenvainada, es porque algo en tu corazón no está bien delante de Dios. Porque la manifestación de la bendición es la paz, la tranquilidad, el perdón a nuestro alrededor, el hacer bien a los semejantes, el no tener dobles intenciones ni tampoco ser faltos de sinceridad. Esa es la única razón por la cual viene la bendición. La maldición nunca viene sin causa. Es la primera ley. Segunda ley. En el libro del Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, vemos desde el principio de la creación que la segunda ley que gobierna las maldiciones es la siguiente: el pecado será siempre la puerta para que entre la maldición. El pecado será siempre la puerta para que entre la maldición. En Génesis 2, 16 al 17, encontramos una revelación tremenda para los que les interese la psicología de la conducta humana. Dios está delante de un ser humano perfecto, un ser humano que no conoce el pecado, un ser humano que no conoce la maldad, que no tiene que pagar renta, que no tiene que dormir, un ser humano que no tiene que bañarse, un ser humano una mujer que no tiene ningún dolor, un hombre que no tiene dolores de cabeza, una pareja casi perfecta en el huerto del Edén. Adán y Eva, en el estado en que se encontraban de perfección creativa, reciben una orden del cielo que les dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas de el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas o el día que tú me desobedezcas, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios a una pareja perfecta le da una orden y le dice: haz todo menos una cosa? Por la siguiente razón:
Aunque Dios creó a Adán y Eva en un estado de perfección física, sentimental, afeccional, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, Dios creó al hombre también con la capacidad y el potencial de él en su naturaleza seguirlo obedeciendo o también rebelarse en contra de él cuando viniera la prueba y el ataque de Satanás. Cuando Satanás atacó a la raza humana a través de Adán y Eva, la Biblia dice en Romanos 5:12 que así como el pecado pasó por un hombre y la muerte a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23 dice lo mismo, por cuanto todos pecamos y todos nacimos destituidos, alejados de todo el mundo espiritual, de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios. No hay ser humano que haya nacido conociendo a Dios o que pueda decir, yo soy cristiano desde chiquito. No hay nadie, porque tuvo que haber un momento en tu vida en la que la luz entró, te convertiste, saliste de las tinieblas, ingresaste al reino de Jesucristo y comenzaste a ver a través de la palabra y del Espíritu Santo la verdad de Dios. Adán y Eva nos transmitieron a todos nosotros la enfermedad que ha tratado de sondear Erich Fromm, Nietzsche, Carlos Marx, Stefan George, el poeta favorito de Hitler, Carlos Darwin, los sociólogos, los conductistas, los psicoanalistas, todos están tratando, hasta los escritores. William Shakespeare decía en uno de sus escritos, el defecto trágico de la raza humana. Carlos Marx le llamó lucha de clases. Sigmund Freud, el medio ambiente. Erich Fromm, la conducta interna o externa que influencia el alma humana. Y así todos han tratado de decir, el ser humano está enfermo. No sabemos por qué, pero la Biblia nos dice, por el pecado original que tú y yo hemos recibido. Ahora bien, pongan atención. En Romanos 6:23, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, ¿correcto? Ahora, si tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y la paga del pecado, de tu pecado y de mi pecado, lo pagó Cristo en la cruz, ¿por qué, si ya se pagó por el pecado, por qué tenemos que morir? Pregunta de los 64,000 pesos. ¿Por qué si Cristo ya pagó por el pecado en la cruz del Calvario, por qué entonces tú y yo tenemos que morir? Por la siguiente razón. El pago que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue para el pago de la segunda muerte. Cristo pagó las consecuencias eternas de la muerte espiritual. La muerte física nosotros la heredamos de Adán y Eva, y mientras el pecado more dentro de nosotros, tenemos que morir físicamente. Si Cristo en la cruz hubiera pagado también la muerte física de nosotros, entonces no tendríamos que morir, recibiríamos inmediatamente la inmortalidad en el momento de recibir a Cristo. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña en Romanos 7 que estamos muertos a la ley, muertos al pecado en el cielo, pero aquí abajo en la experiencia tenemos que continuar luchando contra este cuerpo de muerte hasta el día de nuestra resurrección. Esto es importantísimo para que ustedes lo puedan comprender, cómo está el mecanismo de las maldiciones. Porque hay cristianos que dicen, ¿yo por qué voy a hacer maldición si ya soy cristiano? Ya me lavó la sangre de Jesucristo. Es que todavía no conoce la Biblia como la deberías de conocer. La Biblia nos muestra que el pecado es la raíz de toda maldición, el pecado. Y mientras, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, mientras en tu vida permanezca esa raíz, la raíz seguirá produciendo el fruto que existe en tu corazón. Todo árbol se conoce por su fruto, porque el fruto da lo que la raíz tiene. La raíz, ¿de dónde salió? De la semilla que fue sembrada.
Y si yo siembro una semilla de manzana, la raíz del árbol va a ser manzana, y la manzana sale gracias al proceso biológico y físico de la raíz que hace que produzca el fruto, que es la última aparición de lo que realmente es la raíz. Si en tu boca sale palabras de groserías, de crítica, de veneno, de amargura, es porque tienes una raíz de amargura. Si en tu vida no hay tranquilidad, no hay paz, es porque tienes una raíz de descontento. Y estas raíces tienen que ser extirpadas. Tenemos que ir hasta el fondo del asunto, porque muchas veces las raíces son de carácter demoníaco. Y son los demonios los que están como las amibas en el intestino. Si tú vas a ver a un gastroenterólogo, te dice, bueno, ¿qué tipo de síntomas tiene usted para recetarle algo contra las amibas? Hay pastillas que son benignas y que solamente te alivian un estado de amibiasis inicial o elemental, pero hay otros hermanos que ya evacúan sangre, donde casi están a punto de brincar las amibas al hígado, y ahí hasta inyecciones necesitan. De acuerdo a la enfermedad es el remedio. Y hay veces que hay cristianos que tienen raíces de amargura, pero tan metidas en su alma, que solo la liberación los puede hacer libres. Y por eso van a las iglesias y estudian la Biblia y se discipulan y quieren cantar y como que sienten atados y no pueden levantar las manos y no se sienten en libertad, no están contentos, no están tranquilos, no se levantan, aleluya, gloria a Dios. No, algo los tiene ahí amarrados y ellos no saben qué es. Y van al estudio, repito, y tienen buena intención y van a los desayunos, pero siguen esclavos y ya son nacidos de nuevo. ¿Qué es lo que le pasa a los cristianos? Tienen un problema muy grande, casi están a punto de una enfermedad terminal. Y ahí es precisamente cuando entra el gran remedio, la bendición y la misericordia de un Dios que se ha compadecido de la iglesia y de nosotros al darnos el ministerio de la liberación. Hoy en la mañana que venía con mi esposa de Cuernavaca, le venía diciendo en el camino, ¿sabes qué? Los niños que están naciendo ahorita, del 90 para nuestros días, o sea, que tienen 3, 4 años de edad, con mi hijito Caleb que tiene 1 año. Todos estos nuevos niños están entrando en un mundo tan contaminado, tan degenerado, tan viciado, tan hipócrita, tan mentiroso, que nos ha desilusionado a todos en el mundo, la política, la economía. Fíjate nada más a qué mundo han entrado, comparado con el nuestro que entramos hace 30 o 40 años, los que tengan 30 años como yo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que si estos niños van a crecer en este mundo, o los que tienen ahorita 8 o 10 años de edad, o los jovencitos, y están rodeados en la escuela de pornografía, los Rolling Stones, no oyen música de Glenn Miller como nosotros, digo como ustedes los abuelitos, perdón. No oían todas las cosas que oíamos antes, ¿verdad? Ni había los programas de televisión. Pues Dios en su misericordia está levantando una generación de niños que le pueden decir a los 6 años a Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Es por eso, por la misericordia de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y Dios está dando en su gracia, en su misericordia, armas. Nos está dando armas, hermanos. Son armas nada más, son instrumentos de la gracia de un Dios compasivo que nos ama y que sabe que ha levantado la oposición, pues más alto levanta su ejército Él. Y más grande la persecución, más grande es el poder de Dios, porque nuestras debilidades hacen que el poder de Dios se perfeccione. Mientras más perseguidos nos sintamos, mientras más débiles, mientras más incompetentes, mientras más totalmente bloqueados por el bien, más grande es Dios en nuestra vida operando, porque es la forma como Dios opera. Ahora pues, esta gente que no ha entendido eso, el pecado es la puerta para la maldición. Vemos pues que mientras permanezca la raíz en tu vida, va a permanecer la maldición. Número 3, cuando permanece el pecado, permanece la maldición. Tercer lugar, cuando permanece el pecado,
permanece la maldición. Segunda de Crónicas, capítulo 7. El rey Salomón acababa de edificar el templo, precioso, grande y maravilloso. Salía hasta humo de la gloria de Dios. ¿Podría Salomón aquí sentirse verdaderamente un querubín? Un ángel, qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa. Y Dios le dice en el versículo 11 en adelante. Segunda de Crónicas 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Aquí encontramos que el rey Salomón, al acabar de dedicar el templo, la gloria de Dios llena el templo, pero aun cuando Dios habitaba en medio de su pueblo y de ellos, Dios le dice a Salomón: voy a seguir con ustedes si es que ustedes continúan caminando en obediencia delante de mí. O sea, esto, Salomoncito, no es para aquí hasta el milenio. Estaré siempre con ustedes, verán la gloria, te levantarás y sentirás paz en tus habitaciones, en tu iglesia habrá prosperidad, pero acuérdense que en cualquier momento puedo cambiar las bendiciones en maldiciones. Mientras ustedes mantengan su vida limpia, santa, pura, sincera, transparente, íntegra delante de mí, te bendeciré. Y si estás ahorita siendo bendecido por Dios, el que está firme, mire que no caiga. Cuando permanece el pecado, permanece la maldición. El poder de todas las maldiciones es demoníaco. El poder que se encuentra detrás de las maldiciones es demoníaco. Vamos a explicarlo con estas palabras. Cuando una maldición es impuesta desde el Tribunal Superior de Justicia del Universo por el Dios Omnipotente Todopoderoso, cuando Dios dice: quitaré mi muro de protección sobre Pancho Ramírez, sobre Conchita Meléndez, en ese momento Satanás y sus demonios tienen un derecho jurisprudencial, un derecho legal de atacar a los seres humanos. Nunca podrá un solo demonio, ni Satanás, acercarse a ningún hijo de Dios mientras ese hijo de Dios vive en obediencia. Satanás entra en acción y tiene derecho legal y Dios no lo puede detener mientras ese cristiano viva en pecado. Nosotros recordamos en Génesis 3 de dónde vinieron los derechos legales de Satanás. En Génesis 3:15, Dios maldice a la serpiente y le dice que la semilla del diablo iba a herir, a lastimar a la semilla de la mujer, pero que la semilla de la mujer le heriría a él, a Satanás, en la cabeza. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, Satanás
ahí tuvo su oportunidad de herir a la semilla de la mujer que él era en el calcañar, pero Jesús en respuesta también en la cruz le hirió a él en la cabeza. ¿Qué fue lo que le dio a Satanás el derecho legal de herir en la cruz del Calvario a Jesucristo? Que el Padre Todopoderoso, Satanás, Cristo había dicho antes, Satanás no tiene parte en mí, o sea, Satanás no puede tocarme, Satanás no puede hacerme nada, porque no hay nada en mí que abra una puerta para que él me ataque. Satanás no podía acercarse a Cristo, lo atacaba de diferentes formas. Cristo tampoco podía morir antes de los 33 años, que fue la edad que murió. ¿Nunca se han preguntado ustedes si Cristo hubiera seguido viviendo, se hubiera hecho viejo? A ver, mis teólogos, si Cristo hubiera seguido viviendo, se hubiera hecho viejo, la respuesta es la siguiente. Cristo no podía hacerse viejo porque la edad máxima que considera Dios del ser humano es los 33 años, que es de ascendencia, y de los 33 comienza la descendencia. Por eso yo pienso que en el milenio vamos a mantener esa edad aproximadamente, no de 40, ni de 50, ni de 15, sino 33, que para Dios es la máxima edad donde se alcanza la cúspide de la humanidad. Y Cristo muere a los 33 porque esa es la época en la que Dios le corta la vida. ¿Por qué no se la quitó a los 25, o a los 35, o a los 40? ¿Por qué 18 años del ministerio de Cristo y solo 3 años de ministerio y muere Cristo? Porque Cristo no podía hacerse viejo. Cristo hubiera vivido eternamente de 33 años. ¿Ya? ¿Capillas? Cristo creció, no envejeció, creció, y al llegar al máximo de edad, ahí le fue cortada la vida. Esa fue la edad que Dios decidió quitarle la vida a Jesucristo. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ahí en la cruz, tus pecados y mis pecados fueron puestos por Dios el Padre en el cuerpo de Cristo. Y cuando Jesús se hizo pecado, Él no pecó, Él recibió el pecado nuestro. Nuestros pecados le fueron imputados. Cristo no pecó, ni se halló jamás pecado. En la cruz Cristo no pecó, le fueron puestos. No de que haya nacido el pecado de Él, le fueron puestos, colocados, como pegados, como papel de China hacia su alrededor, todos tus mugres y mis mugres. Y fue en ese momento cuando Satanás tuvo la oportunidad y el derecho legal de herirlo. Sin embargo, la Biblia dice que fue la cruz de Cristo la que exhibió públicamente a las potestades, exhibiéndolos y triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Ahora bien, la muerte y resurrección de Cristo nos proveen la liberación de la maldición de la ley. Veamos esto en Génesis 4, del 6 al 7. Hermanos, estos pasajes del Génesis son tan vitales, tan profundos. Aquí está todo el origen de todo lo que está pasando en el mecanismo de la conducta humana. En Génesis 4, del 6 al 7, tenemos una revelación tremenda también, tremenda. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Repito, el pecado se personifica en Génesis 4:7 como una bestia, como un animal que lo único que está esperando es que tú le abras la puerta. ¿Ya lo vieron? El pecado está personificado como un animal, como una bestia destructiva, esperando nada más que de adentro se le abra la puerta para meterse inmediatamente y comenzar su labor de matar, robar
y destruir. Si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí encontramos algo tremendo. Caín está enojado porque Dios recibe la ofrenda de Abel, su hermano. En ese momento, vean esto, hermanos, en ese momento, Caín, la primera reacción de enojo del pecado es de amargura. Lo primero que controla Caín es el enojo. ¿Por qué? Por la amargura de ver que su hermano es superior a él, de ver que su hermano fue recibido y él fue rechazado por Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, sabiendo que si él dejaba esa amargura, el pecado entraría, Dios le suplica a Caín y le dice: Caín, ¿por qué estás enojado? Te doy oportunidad de arrepentirte. Si ahorita me pides perdón, si ahorita te arrepientes de tu enojo, de tus celos, de tu envidia y de tu rencor, ahorita yo cierro la puerta para que no seas lastimado. Pero si tú mantienes esta actitud, hay alguien tocando la puerta como una bestia, como un animal, que estén tratando de entrar a ti y acabar de destruirte totalmente interiormente. Vemos que a menos de que se arrepintiera, un espíritu inmundo le atacaría. Hermanos, el pecado en la Biblia, abran bien los oídos, el pecado en la Biblia se personifica como un ser. ¿Me escucharon lo que dije? ¿Qué es en el último de los casos el pecado? ¿Una fuerza abstracta? ¿Algo intangible? No, la Biblia retrata el pecado como un ser, como algo que tiene vida. Y la Biblia separa al pecado del yo, del superego o del ego freudiano. Una cosa es el pecado y otra cosa eres tú. El pecado, dice en Romanos 7, el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque yo no codiciaría si la ley no me dijera, no codiciarás. En otras palabras, la Biblia enseña en Romanos 7 que es la voz de Dios, los mandamientos de Dios, los que dentro de nosotros, que se llama pecado, cuando la Biblia dice, no codiciarás, el pecado se levanta, despierta cuando Dios dice, haz esto, y entonces el pecado me ataca en ese momento para que yo codicie y haga lo que Dios me prohíbe. Hagan de cuenta que es un vaso de agua con lodo en el fondo. Mientras no se le mueva con una cuchara el agua, el lodo permanece totalmente en estado inactivo al fondo. Pero si yo meto una cuchara, ¿qué hace el remolinear del agua? Hace que el lodo suba a la superficie. Lo que le da vida al pecado es la ley de Dios. Sin la ley, Romanos 7, el pecado está muerto. El pecado no puede manifestar vida, entonces el pecado tiene muerte y tiene vida. Entonces el pecado es un ser, es algo que está vivo. Y cuando descubrimos esto, nos damos cuenta por qué entonces Pablo dice, veo dentro de mí una ley en mis miembros, veo el mal que mora dentro de mí, porque el querer hacer el bien, Pablo, yo, el superhéroe de Pablo, quiero hacer el bien, pero veo otra ley que me jala y me dice, no hagas lo que Dios te manda, haz lo contrario. Y ahí es, en esa línea divisoria entre lo que el pecado nos dice y lo que Dios nos dice, donde se encuentra la responsabilidad y la voluntad del ser humano. Los animales no tienen esto. Decía Eric Fromm, el psicólogo, yo entiendo a un león. Un león ataca a un borreguito, pero no lo ataca porque el león sea narcisista, ni sea un sádico, ni sea un animal con el mal o con el caso de necrofilia, amor a la muerte. No. Cuando un león ataca a un corderito, lo ataca porque es el instinto del león. Es su naturaleza del león. Dios así lo hizo. Pero cuando un ser humano ataca a otro ser humano,
Esto no nos hizo Dios así. Esto tampoco es instintivo. Esto es algo que nos degrada y nos hace descender a una escala más inferior que los mismos animales. El ser humano, concluye Erich Fromm, es el único ser animal que mata por el placer de matar y disfruta viendo morir. ¡Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble que el estudio de la conducta humana nos lleve a estas conclusiones de que somos los únicos, los animales no lo hacen, los hombres matamos por el placer de matar. Y el hombre disfruta ver a los demás sufrir. Esta es la condición tan patética a la que caímos cuando el pecado entró a nuestra vida. Por esta razón se nos advierte en Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le das lugar al diablo en tu vida? Antes de esta pregunta les hago otra. ¿A quién le está hablando? ¿A cristianos o a no cristianos? Le está hablando a cristianos, bien. La Biblia nos advierte que no le demos lugar al diablo. Las gentes que no entienden la liberación, hazles esta pregunta: ¿lugar en dónde? ¿En el dedo gordo del pie? En el original griego dice: no cedas terreno al diablo. Y eso significa que en el momento en que nos enojamos y nos dura el enojo, que la amargura es un enojo que no ha sido reprimido a tiempo y que se convierte casi en un odio enfermizo. Cuando sucede esto, la Biblia dice: has abierto una puerta, le has dado terreno, ¿en dónde? En nuestra casa, en nuestra propiedad, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. La Biblia dice que el diablo entra a un cristiano, los demonios invaden a un cristiano, le pueden invadir su estómago, su hígado, su mente, sus emociones, sus afectos, comienzan a pervertir, a distorsionar tu mente, a producirte alucinaciones, a hacer que se convierta en una obsesión totalmente crónica, tu amargura y tu rencor. Es cuando el diablo nos ataca y Dios nos advierte: tengan cuidado. En otras palabras, si alguien se va a la cama esta noche sin estar arrepentido de su enojo o de su rencor, le está abriendo la puerta al diablo. No te debe sorprender que mañana cuando te levantes te encuentres un cerdo en tu sala. De ahí viene el título del hermano Hammond: cerdos en la sala. Cerdos, símbolo animal inmundo, que entra a tu sala y cuando te levantas, en lugar de que tengas ahí canaritos bonitos y palomitas, hay cerdos en tu casa. ¿Y qué son los cerdos? Demonios que entran a tu propia vida a comenzar la labor de destrucción. Veamos un ejemplo en 1 Samuel 16 de una persona en el Antiguo Testamento donde la maldición fue ejecutada por los demonios enviados y permitidos por Dios. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, la Biblia nos muestra que el rey Saúl se enojó contra Dios, se rebeló contra Dios, se levantó en armas contra Dios, porque al atacar, escuchen esto, al atacar al pueblo de Dios, atacas la niña de los ojos de Dios. Al atacar a un cristiano, atacas a Jesucristo, porque somos parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Y cuando el rey Saúl desobedeció a Dios y no mató al rey Agag, ni a su ganado, ni a sus ovejas, y comenzó a autoengañarse y a creer que estaba bien, dice en 1 Samuel 16, versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí encontramos que después de que Dios quita el cerco de protección a Saúl, Dios dice: yo ya no protejo a Saúl, no guardo a Saúl,
Saúl ha abierto una puerta grandísima en su vida. Hermanos, desde ese momento en que el espíritu demoníaco entra en Saúl, Saúl se comienza a volver paranoico, celoso, lleno de temores, desconfiado de todo el mundo, al grado de comenzar a planear ir a hacerle un mal a David, asesinar a David, atacar a David y herir la reputación de David. Y todo porque un espíritu gobernaba su mente. En 1 Samuel 18, versículos del 10 al 15, encontramos esto a continuación. 1 Samuel 18, del 10 al 15. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, tomó a Saúl y él, ¿qué cosa? ¿Cómo podría un psicólogo a la luz del siglo XX llamar los desvaríos mentales? Le podrían llamar una persona psicótica, una persona maníaco-depresivo tal vez, o tal vez hasta síntomas de esquizofrenia. Saúl fue afectado inmediatamente en don. No dice y comenzó él a darle dolores de estómago. El primer síntoma de un ataque demoníaco a tu vida es tu manera de pensar. Comenzó a desvariar en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. 1 Samuel 19, versículos del 9 al 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Vemos nosotros que cuando Saúl recibe la maldición de Dios, una enfermedad mental, por causa de su constante rebelión, la Biblia dice en 1 Samuel 15:23 que la rebelión es como la hechicería, como la brujería, y la terquedad y la obstinación como pecado de idolatría. Qué claro es que el pecado es la puerta a través de la cual entra la maldición, y el poder detrás de todas las maldiciones es un espíritu demoníaco permitido actuar en tu vida de parte de Dios. Santiago 4 nos dice: sométanse a Dios y el diablo huirá de vosotros. Los celos, la envidia, el rencor, el odio le abren puertas a los demonios para que comiencen a afectarnos mentalmente. Filipenses 4:8 dice: todo lo que sea honesto, todo lo que sea bueno, todo lo que sea lleno de virtud, todo lo que sea de buen nombre, en donde hay virtud alguna, en esto pensad. Nuestra mente tiene que estar gobernada por la paz, por la tranquilidad, por la seguridad entre nosotros, por la confianza en el Señor, que nada me faltará. En lugares delicados paz y me hará descansar. Tengo paz en mi vida, tengo paz en mi casa, tengo paz en mi ministerio, tengo paz en mi trabajo. La paz de Dios gobierna en nuestro corazón. Si la paz no nos está gobernando, hay una maldición. Es un síntoma de que estás mal, hay una raíz de algo en tu vida que tienes que arrancar. Arráncala, sácala hoy de tu vida. Sácala hoy de tu vida. No dejes que te haga más daño del que te ha hecho. Y finalmente,
La redención debe ser apropiada, al igual que las bendiciones. Y finalmente vamos a acabar de explicar por qué los cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, y aunque no se puede perder la salvación no se puede perder, aún así como la redención fue apropiada, una vez siendo salvos, las bendiciones también tienen que ser apropiadas a través de la fe. ¿Cómo fue Abraham bendecido? ¿Por qué muchas personas, cuando oyen en un desayuno a Cristo, todas oyeron el mismo mensaje? ¿Por qué unas fueron bendecidas y las otras salieron del desayuno o de este lugar o de cualquier lugar donde se predica la palabra? ¿Por qué salieron muchas veces hasta peor? ¿Qué hizo la diferencia? Las que fueron bendecidas se apropiaron, dijeron: yo quiero eso es para mí, yo quiero a Cristo, y recibieron a Jesucristo. Las demás rechazaron a Cristo por prejuicios, soberbia, pecado, etcétera, etcétera, pero salieron no bendecidas. Hermanos, una vez que ya somos cristianos, ¿por qué hay cristianos que viven en victoria? ¿Y por qué hay cristianos nacidos de nuevos, lavados bajo la sangre de Cristo, amargados, rencorosos, odiando, criticando, persiguiendo, lanzando lanzas, acusando? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano que vive en paz, que nunca se mete con nadie, que bendice a todos, que confía en Dios, que le echa su ansiedad a Dios, que gana las almas, y el otro cristiano que es un amargado de primera? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente: el cristiano bendecido está apropiándose las bendiciones de Dios, y el otro cree que nada más por haber recibido a Cristo todo es por añadidura. No es verdad, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que una vez que ya somos cristianos, nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Dios no te va a poner armadura, Dios provee la armadura, pero tú te la tienes que poner. Dios nos dice: tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, tú renueva tu mente, tú despójate del viejo hombre, tú crucifica los malos deseos, tú haz morir lo terrenal, tú y yo, no Dios. Y los que viven en bendición es porque están creyendo, así como creyeron en Cristo al principiar su vida, siguen creyendo que lo que Dios dice es verdad y se lo apropian, es todo, y por apropiárselo son bendecidos. Dice en Génesis 24:1, Dios bendijo a Abraham en todas las cosas que él hizo. Hace algunos años yo no creía en los dones espirituales. Yo decía: las lenguas todas son demoníacas, y aunque sí hay lenguas demoníacas, no por eso las lenguas todas son demoníacas. Aunque sí hay falsificaciones de sanidad, no por eso todas las sanidades son del diablo. Aunque sí hay profecía del diablo, también hay profecía de Dios. Dios me mostró que aunque había engaño y había persecución y había falsificación, también lo que Él tenía era real y deberíamos de recibirlo por la fe. Y volví a leer la Biblia, y volví a leer Marcos, que dice: estas señales seguirán a los que creen. Yo creí en Cristo, pero yo no creía en las señales. Entonces era salvo, pero sin haber creído en todas las demás bendiciones y regalos que tiene Dios para mí. Me decía Dios: mira, esto es para ti, y esto es para ti, y esto es para ti, y si está en mi palabra, es tuyo. Y me decía: no, estos fueron de los apóstoles. Así fueron de los apóstoles. Entonces todos los evangelios es de los puros apóstoles, y ninguna bendición de Cristo en los evangelios nos pertenece, porque como fue función fue para los apóstoles. Y la Biblia dice que Cristo en Lucas les dijo a los discípulos: es necesario que en 2 días eche demonios y en el tercero termine mi obra. ¿Se refería a días de 24 horas? ¿Se refería Cristo a días de 24 horas? No. Él estaba diciendo que en 2000 años que iba a durar el ministerio de la iglesia, los demonios serían echados fuera por los que le siguiéramos. Y al entrar en el milenio ya no tendremos una clínica de liberación. ¿Por qué? Porque ahí Él morará la justicia y la paz en medio de Jerusalén. Pero mientras llegamos al milenio, no existen las lenguas, quédate sin hablar en lenguas. No existe la sanidad, no hay ningún problema, vas a llegar al milenio con cáncer, allá te vas a ser sanado. Y no existe la profecía, ok, no hay ningún problema.
muchos van a llegar al milenio, así todos conectados, cojeando en sillas de ruedas, con sus muletas, heridos por la gracia y la misericordia, van a ser echados ahí al milenio. Y luego cristianos que van a ir al milenio, ¿sabes? Como giritos, como gallitas, aleluya, gloria a Dios. Y cuando comencemos a avanzar ahí en el milenio, sabremos que antes de que entramos al milenio, ya habíamos creído, ya nos habíamos gozado, ya habíamos tenido victoria, y entramos con gozo, acabando la carrera con gozo, porque muchos van a acabar la carrera amargados. Van a llegar, pero van a llegar heridos y lastimados, porque no quisieron aprovechar los días por su falta de fe en la palabra de Dios, por los prejuicios teológicos y la soberbia intelectual que gobierna el ser humano. Pero al que creas, todo le es posible. Levanten su Biblia en esta mañana y dile a Dios con todo tu corazón: Señor, en el nombre de Jesús, recibe tu palabra. Anh ơi mơ mộng mình thức xa xôi, không làm về tình ái nhân nơi sống trôi trong kiếp đây thôi đâu quan tâm gì chuyện đời, thế mà lại nằm tương tư ông tầm bà mút xa xơ đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì xa anh yêu rồi từ ánh mắt nụ cười từ đôi môi gọi mưa sao xuống lòng anh. Thì xa mê em rồi ngày hay đêm mong đời chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Oh, oh.
what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you can get you with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really notice what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string.